La Biblia. Buenas, hoy les hablaré sobre la Biblia Peshitta. La Peshitta procede del siríaco simple, común. La Biblia Peshitta o siriaco es una versión sencilla de la Biblia, en idioma siriaco, dialecto del arameo tardío, conjunto de dialectos del arameo, idioma semítico, hablado en Medio Oriente. Se dice que algunas partes es posible que la hayan traducido judíos que hablaban siriaco. El siriaco originario de la región de Edesa, región de Arbil, antigua Adiabena, población judía numerosa durante el siglo II. Otra información relacionada. Es una traducción a la lengua común de ciertas partes de Siria. Una Mad Pacta Pshita. Literalmente quiere decir versión simple, común, popular o íntegra. Se escribió con el alfabeto siriaco y han usado la transliteración al alfabeto latino en formas variadas como Peshitta, Peshitta, Pshita, Peshita, Pshito, Peshito. Expertos sugieren que tienen algunas características del arameo occidental en el texto, y esto indicaría un origen en Siria, Judea o Israel. El estilo y calidad de la traducción es variable. Se dice que toda esta Biblia no tiene una fecha en concreto. La fecha es incierta. Pudo ser en el primer siglo o segundo siglo. Después de una larga historia, le asignan el nombre de Peshitta. A partir del siglo V, la Peshitta sustituyó versiones anteriores de los evangelios, ya que pasó a ser la versión modelo de la Biblia. Y se dice también que esta versión fue a partir del siglo IX, y que el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia Peshitta son trabajos de traducción por separado. El Nuevo Testamento de la Peshitta, la mayoría de los expertos consideran que su traducción fue de manuscritos griegos, aunque hay unos pocos expertos que se mantienen en la actualidad en que el idioma original del Nuevo Testamento fue en arameo, pero que no se puede fijar el origen de la traducción del Nuevo Testamento, porque es complicado. Habían dos versiones siriacas con anterioridad a la Biblia Peshitta, la Vetus Sira y el Diatexaron, que es posiblemente la traducción más antigua. El texto data del año 175, de Tasiano. Tiene una narración continua y armónica, y contiene los 4 evangelios. Se dice que el obispo Teodoret de Lero, en el Éufrates, en el año 423, recopiló y archivó 200 copias del Diatexaron, y las cambió por versiones de los 4 evangelios, diferenciados, distinguidos. La versión antigua siriaca utiliza la Peshitta para las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, y no la versión griega. Y esta es una prueba de la gran antigüedad de la Peshitta. La Peshitta consta del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, de la Biblia Peshitta, la traducción es directa del hebreo, de manuscritos relacionados que con posterioridad estarían en las Biblias hebreas medievales y modernas con el texto masorético. Su fecha es probablemente en el siglo II. Es la obra más antigua de la literatura siriaca conservada. Hay algunos expertos que recomendaron que la traducción pudo haber sido del arameo desde los Targumes, pero descartan esta opinión en la actualidad, aunque aceptan la influencia interpretativa de las versiones de los Targumes en el Pentateuco y los libros de crónicas, y también algunos pasajes procedentes de la Septuaginta, en especial en Isaías y el libro de los Salmos, posiblemente para facultar el uso litúrgico. Los libros deuterocanónicos los tradujeron de la Septuaginta, con la excepción de la Sirásida, libro de la sabiduría de Jesús ben hijo de Sirac, Suirá, deuterocanónico sapiencial del Antiguo Testamento. Este libro, la Sirásida, fue traducido del hebreo, y Tobías, que no está. En las versiones antiguas de la Peshitta incluye Apocalipsis de Baruch, Apocalipsis griego de Baruch, Apocalipsis siriaco de Baruch, considerado apócrifo, pero fue encontrado en algunas versiones de la Peshitta. Tiene 87 capítulos. La Peshitta no incluye
la segunda epístola de Pedro, la segunda y tercera epístola de Juan, la epístola de Judas, ni el Apocalipsis. Se dice que Filóxeno de Macbuk, que murió en el año 523, realizó un Nuevo Testamento, pero tradujo los libros que no incluyeron en la Biblia Peshitta como complemento. Ya en el siglo VII crearon una versión completa, fundamentándose en el canon griego. La Biblia Peshitta se mantuvo como la versión común de las diferentes iglesias siriacas. Los cristianos sirios usan mucho, con regularidad, las traducciones con el idioma malabar. Malabar es relativo a Malabar, región costera de la India, o a sus habitantes. Las versiones en árabe se han convertido en las más usadas por las iglesias del Medio Oriente, así como también en la iglesia de Siria Oriental, en las tradiciones más antiguas. En la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, escritor cristiano del siglo IV, prueba de que esta versión incluyó las traducciones de Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo, afirmando que Tasia no consideró el usarlas. Las traducciones más eruditas, ilustradas, que en esa época las llamaban espirituales, perduraron en las mesas de los teólogos sirios, en especial en la interpretación crítica y completa de un texto, exégesis, de Teodoro de Mopsuestia, uno de los teólogos más relevantes, modelo de la escuela de Antioquía. Por lo general, se aporta un texto literal griego al lado de la traducción de la Peshitta. Hay otras versiones como la obra de Jorge Lanza y la de José Hernández, que no son traducciones formales de la Peshitta, ya que ambas obras han sido desestimadas por académicos y traductores formales. Lanza mezcla, introduce en el texto original conceptos esotéricos y nacionalistas asirios, y José L. Hernández está muy influenciado por la obra en inglés de George Lanza. La obra de José Hernández utiliza un lenguaje ordinario e informal, intentando fluidez, soltura. Hay varias publicaciones posteriores, entre ellas, en 1961 se publicó la edición crítica más completa de la Peshitta, en una serie de fascículos. La Biblia Peshitta en español se publicó en el año 2007 por Bradman and Holman Publishing Group de Nashville, Tennessee, USA, y la tradujeron en Hermosillo, Sonora, México. Se dice que es la única traducción formal en español con sello cristiano y que tiene una gran aceptación entre los académicos y los seminarios cristianos. Ha recibido reconocimiento, aceptación, autorización de eruditos y teólogos de diferentes instituciones y sociedades bíblicas cristianas. Es la única traducción formal que incluye el Antiguo y Nuevo Testamento y está cotejada. Es copia fiel de la Peshitta arameo-hebreo, arameo-inglés de Murdoch, el texto hebreo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento, y en diferentes obras de traducciones regulares del hebreo, arameo y del griego al español, inglés, hebreo y francés. La segunda edición de la Biblia Peshitta en español se publicó en el año 2017 y esta se dice que tiene más información y contenido. A partir del año 2020 hay disponibilidad de la Biblia Peshitta traducidas al portugués en Brasil. Y bueno, continuamos investigando, conociendo los orígenes de la Biblia, su historia. Dice en la Biblia en la versión Reina Valera de 1960, en Proverbios 24:14. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Y en la traducción de la Biblia Kadosh, israelita mesiánica, dice en Proverbios 24:14, conoce que la sabiduría es similarmente dulce a tu alma. Si la encuentras, entonces tu fin será bueno, y la esperanza no te fallará. Shalom.